Señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, doctor Néstor Raúl Gamboa, señora jefe de Negocios Internacionales, Sandra Matilde Franco, docente de Negocios Internacionales, John Jairo Buitrago, doctor Nicanor Restrepo Santamaría, apreciados estudiantes, señoras y señores. Muchas gracias a los directivos de la Universidad de Medellín y a los estudiantes participantes en este seminario por remitirles algunas anotaciones sobre la importancia geopolítica de Asia-Pacífico. Me siento muy satisfecho de estar con ustedes y tengo la seguridad de que a partir de hoy Asia-Pacífico será más interesante para todos. Los felicito por su interés en conocer más sobre la importancia que tiene hoy Asia-Pacífico para Colombia y para el mundo. Asia es conocida por sus logros económicos, pero se desconoce su disciplina social, la eficiencia de su gente, su cultura milenaria y sus fortalezas que lo han ubicado en la actualidad como uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Asia-Pacífico es hoy la región del mundo con mayor desarrollo actual y futuro. La historia nos muestra cómo el mundo se ha desarrollado a través de tres cuencas. Como mencionó el doctor Nicanor, primero se inició con la cuenca del Mediterráneo, después fue la cuenca del Atlántico y a partir del descubrimiento, a partir de la fundación de APEC, la cuenca del Pacífico que veremos a continuación. La cuenca del Mediterráneo tiene 3.000 años de imperios. Nació y se desarrolló, nació y se desarrolló la civilización occidental en Egipto, Israel y Fenicia, luego en Grecia, Roma y España, con un gran intercambio comercial y cultural, como lo mencionaba también el doctor Nicanor, especialmente los fenicios. A partir del descubrimiento de América en el año de 1492 y hasta 1989, la preponderancia la tuvo la cuenca del Atlántico. Después del descubrimiento de América vino la revolución industrial iniciada en el Reino Unido, hubo la revolución tecnológica, se creó el Estado moderno y las democracias y se inició fundamentalmente la globalización, aunque como decía el doctor Nicanor, desde la época de la cuenca del Mediterráneo ya se hablaba algo de globalización. A partir de 1989 se creó casi que oficialmente la cuenca del Pacífico, con lo que se llamó el Arco de la Prosperidad. Esta es la cuenca del Pacífico, la cuenca más grande, incluye diferentes continentes, diferentes países de diferentes continentes. Nació por el liderazgo de Australia en 1989 y en esta cuenca está geográficamente localizada Colombia, aunque no pertenece a APEC. De estos países iniciaron en 1989 los que están marcados con verde, el liderazgo de Australia, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei, Filipinas, Hong Kong, Japón y Corea. Fueron los países inicialmente en el año 1989. En el año 1991 ingresaron algunos países ahí como China, y China fundamentalmente. En el año 93 ingresaron los que están en rojo, que son México, Papúa Nueva Guinea, y en el año 98 ingresaron, están en azul, que son Vietnam, Rusia y Perú. En total, hoy tiene 21 países miembros. Es importante anotar que desde el año 1998 se creó una moratoria para nuevos miembros poder pertenecer a PEC. Años después, Colombia ha tratado, la moratoria fue por 10 años, se venció en el año 2008.
Colombia ha intentado pertenecer a APEC junto con otros países latinoamericanos como Costa Rica, Panamá, Ecuador y algunos otros países en vía de desarrollo de Asia, como Camboya, Laos y la India. Pero la moratoria no se terminó en el año 2008, sino que prolongó por 4 años más, hasta el año 2012, y este año que se renovó ahora en el mes de septiembre en Rusia, seguramente tratará a ver si revocan la revocatoria o continúa. Entonces, hay países importantes haciendo fila, haciendo cola para entrar a APEC. Nació por iniciativa de Australia en el año 89 y hoy representa para el mundo 2.7 billones de habitantes, el 40% de la población mundial, el 54% del PIB mundial, que es de aproximadamente 35.000 trillones, el 44% del comercio global, el 58% de la industria mundial y, como les dije, tiene 21 países miembros. La cuenca del Pacífico y APEC tienen un carácter multicontinental y multiétnico. En toda esa cuenca que vimos ahora hay países que la forman de diferentes continentes, con diferentes lenguajes, diferentes razas. Eso le da un carácter universal muy importante. Su epicentro demográfico, económico y tecnológico es ahora el epicentro demográfico, económico y tecnológico del planeta. Grandes poderes del mundo actual hacen parte de la cuenca del Pacífico y APEC, como son Estados Unidos, China, Japón, Canadá, los nuevos países industrializados del sudeste asiático, Rusia y Australia. América Latina, desafortunadamente, tiene una posición marginal porque solamente Chile, México y Perú hacen parte importante de APEC. Los otros países, como les dije ahora, están tratando de entrar cuando se suspenda la moratoria, pero hasta ahora ha tenido una participación, una posición muy marginal del resto de países latinoamericanos. Es importante notar que su carácter es económico, todavía no tiene nada político. Colombia ha venido participando en algunas reuniones como invitado especial, haciendo lobby para cuando se abra la moratoria pueda volver pueda integrar como miembro importante a APEC. En este cuadro podemos ver la importancia, vemos el PIB mundial y el PIB de APEC. El PIB de APEC y del mundo en sus barras, y vemos cómo en algunos años ha sido igual y en los otros años, hasta ahora, y proyectados hacia el futuro, vemos que el PIB de los países miembros de APEC es superior al PIB del mundo, que es el azul. De resaltar en este cuadro, vemos cómo los países de APEC emergentes y en desarrollo tienen un PIB muy superior al resto de países, a los países de desarrollo del resto del mundo, los países emergentes del resto del mundo, a los países industrializados de APEC y a los países avanzados del resto del mundo. Que los que están moviendo fundamentalmente son los países emergentes y en vía de desarrollo de APEC, la economía del mundo, muy por encima del PIB mundial. En este cuadro podemos ver la importancia de APEC. El PIB creció 28% entre 1999 y el año 2009. El empleo creció 14% entre el 96 y el 2002. La pobreza se redujo un 43% entre el 94 y el 2009. Datos muy importantes de los países de APEC. Y vemos cómo APEC en el año 2011 tuvo un crecimiento superior al del mundo. Se espera también este año y para el 2013 un crecimiento superior de los países de APEC sobre el crecimiento del mundo completo. Esto reafirma la importancia de los países de APEC y de APEC en sí mismo.
Vemos cómo contribuye el PIB de APEC, cómo contribuye al PIB del mundo. Vemos aquí en el año 2012, esta parte es lo que aporta los países emergentes y desarrollados y en desarrollo de APEC. Este es el resto del mundo emergentes en desarrollo, los países industrializados de APEC, y esta pequeña, aquí todavía más pequeña, son los países industrializados del resto del mundo. Entonces vemos la gran contribución que tienen los países de APEC en el PIB mundial. Otro organismo muy importante en Asia-Pacífico es ASEAN, no es muy conocido en Latinoamérica. Es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es una organización regional de estados, como digo, del sudeste asiático, y que fue creada el 8 de agosto de 1967, y su secretaría permanente está en Yakarta, la capital de Indonesia. Fue fundada por 5 países: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Y hoy son 10 países los fundadores, más Birmania, Brunei, Camboya, Laos y Vietnam. Hay un país candidato, que es el Timor Oriental, un país observador, Papúa Nueva Guinea, y Corea del Sur, que tiene un estatuto especial. Y ahora tienen plazo hasta fin de este año Japón, Corea del Sur y China para formar parte de ASEAN. ASEAN más 3, perdón, no tienen plazo hasta es otra organización. Estos países, Japón, China y Corea del Sur, hacen parte de lo que se llama, en el sudeste asiático, se llama ASEAN más 3. Los objetivos principales de ASEAN son establecer el libre comercio entre sus países, acelerar el crecimiento económico de los mismos y fomentar la paz y la estabilidad regionales. Esta gráfica tiene muchos números y tal vez algunos no alcanzan a leer. Vamos a señalar lo más importante, que es el crecimiento del PIB en el año 2011 y la proyección para el 2012 de los diferentes países de Asia. Asia total tuvo un 5.9, los países avanzados de Asia 1.3, que son Japón, Australia y Nueva Zelanda, tuvieron en promedio un 1.3. Los nuevos países industrializados de Asia tuvieron un 4% de crecimiento, un 3-4% en el 12. No había olvidado, y aquí tenemos lo que tuvieron van a tener en el 12 estos mismos países. Los países en desarrollo de Asia, que son China e India, el año pasado un 7.8 en conjunto y para este año se espera un 7.3. Y ASEAN 5, los 5 países de ASEAN, un 4.5%. Y para este año un 5.4%. Los otros países en desarrollo de Asia, el 4.6%, que son China, India, Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, y los países emergentes, un 7.3%, que son los que están, como nos dimos cuenta también ahora, son los que más están creciendo, y como decía el doctor Nicanor, los países emergentes es donde está llegando el capital y donde está llegando mucha importancia le están dando los países desarrollados para invertir, porque en sus propios países muchas veces no hay en dónde invertir. Otro organismo importante en Asia-Pacífico es el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que nació el 28 de mayo del 2006, y se trata del proceso de integración económica y comercial más ambicioso en la historia de la región del Asia-Pacífico. Apunta a incluir temas y disciplinas que son descritos como los pilares de un tratado comercial del siglo XXI. Los países miembros fundadores es de destacar que fueron países relativamente pequeños: Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur.
el 28 de mayo del 2006 crearon el TPP. Con el tiempo, hay países que están en este momento en negociaciones para pertenecer al TPP, como Australia, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Perú, Vietnam, Japón y Malasia. Son países que están en negociaciones para pertenecer. De aquí es importante anotar lo que decía ahora, que es que Japón y Estados Unidos, los otros ya están muy adelante en las negociaciones, muy aprobadas. Japón y Estados Unidos especialmente tienen plazo hasta diciembre de este año para pertenecer al TPP. En Japón se ve difícil porque ahora viene un cambio político importante con las nuevas elecciones que van a haber recientemente. Y en Estados Unidos, que tiene que ser aprobado por el Congreso y de pronto no alcanza a estar aprobado también por el cambio de presidente en Estados Unidos para pertenecer. Y Japón, Estados Unidos está poniendo muchas restricciones para poder pertenecer, especialmente en propiedad intelectual, cosa que no les gusta o no les ha gustado mucho a los otros países miembros del PPP. El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica es un tratado de libre comercio multilateral. Su objetivo es liberalizar las economías de la región Asia-Pacífico. Sus países tienen diferencias culturales y geográficas entre todos sus miembros, lo cual lo enriquece más. Y sus características es que fue creado por países relativamente pequeños, economías bastante abiertas y dinámicas, como son las economías de estos nuevos países de Asia, sobre todo los emergentes, tienen políticas de apertura unilateral y todos ellos son miembros de APEC. Como datos importantes, los países fundadores tienen estos índices de crecimiento del PIB en el 2010, en el 2011, la cuenta corriente, la parte fiscal, el desempleo y la inflación. Son índices relativamente importantes, especialmente Singapur y Chile. Y estos 4 países fueron los fundadores del TPP. En el año 2010, aquí vemos los 10 líderes entre los miembros originales, los fundadores y los que están tramitando su ingreso, una reunión que tuvieron en el 2010, ahí se ven todos los líderes de estos países en esa reunión. Acabamos de ver algunas de las instituciones asiáticas que han hecho posible el dinamismo de la cuenca del Pacífico. Veremos ahora que América Latina también ha hecho esfuerzos por participar activamente en este selecto club. 12 países latinoamericanos crearon en el 2006 lo que se llamó el Foro del Arco del Pacífico y se creó con la Declaración de Santiago de Cali en enero de 2007, pero había surgido desde el 2006. Sus miembros son Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Y es un proceso de integración de los países latinoamericanos que tienen costa en el Pacífico. Adicionalmente, de estos 12 países mencionados anteriormente, 4 de ellos, Colombia, México, Perú y Chile, por el liderazgo del presidente Alan García en su momento en Perú, crearon lo que se llama la Alianza del Pacífico, que es como una subparte del Foro del Arco del Pacífico. Estos 4 países buscan un área de integración profunda, como la llaman ellos, API, y el 28 de abril del 2011 fue creado con la Declaración de Lima por iniciativa del presidente Alan García en ese momento en Perú. Es importante en esta foto los 4 líderes de los 4 países que estos 4 países tienen el 33% del Producto Interno Bruto, todo esto es de Latinoamérica, el 50% de las exportaciones y el 40% de la población de América Latina. 4 países muy importantes que se quieren integrar porque son más parecidos los 4 para profundizar sus relaciones
y participar más activamente en la cuenca del Pacífico. Después de analizar APEC, ASEAN, TPP, el Foro del Arco del Pacífico y Alianza del Pacífico, nos detendremos en las principales economías de Asia-Pacífico, en forma general, y después, en particular, China, Japón e India, y veremos sus indicadores más importantes. El PIB mundial, según el Fondo Monetario Internacional, en el año 2012 será de 71.896.5 trillones de dólares. De este PIB mundial, Estados Unidos, como referencia, sigue siendo el mayor, con 15.6 trillones, y un PIB nominal per cápita de 49.600 dólares. De los países que vamos a ver a continuación está China, que tiene 8.0 y 5.800 dólares de ingreso per cápita. Japón, el 6 trillones y 46.900 dólares de ingreso per cápita. India, 1.8 trillones y 1.400 dólares de ingreso per cápita. Para referencia, Colombia tiene 0.4 trillones y un ingreso per cápita de 4.100 dólares, según datos del Fondo Monetario Internacional para el año 2012. En cuanto a la demografía, vemos que la población mundial, también según el Fondo Monetario Internacional y la ONU, en el año 2012 son 7.028 millones de personas, de las cuales China es el número 1 con 1.353 y un 19.26% de la población mundial, una cosa muy importante, que tiene una esperanza de vida del 73.5 años de esperanza de vida al nacer. Japón, 126 millones de habitantes, más o menos el 1.8% de la población mundial, y la esperanza de vida al nacer 83 años. India, 1.258 millones, 17.9% de la población mundial, y esperanza de vida 65 años. Aquí es importante anotar que India, el promedio de edad de toda la población de India son 26 años, o sea que es un país supremamente joven, una ventaja adicional sobre estos países que tienen grandes problemas por el envejecimiento de su población y que cada año se va a acentuar. Como referencia tenemos a Corea del Sur con 48.6 millones, 0.69 y también 81 años. Y Colombia, 47.5 millones de habitantes, 0.68% de la población. Como decía el doctor Nicanor ahora, por eso somos tan pequeños y no nos conocen en el mundo, y 72.8 años de esperanza de vida al nacer. Nos detendremos ahora un rato hablando especialmente de la China. Entonces aquí vemos la muralla china, que es uno de los patrimonios de la humanidad, muy visitado en China y muy bonito. Fue la única edificación que pudieron distinguir los primeros astronautas cuando subieron al espacio, fue la muralla china. Vemos cómo China ya es la segunda potencia económica mundial por PIB. Estados Unidos sigue siendo la primera, pero China ya sobrepasó a Japón. En el año de 2009 sobrepasó a Japón por el PIB. Antes Japón era el número 2, ya China es el número 2 y Japón es el número 3. En cuanto a país exportador, China ya sobrepasó a Estados Unidos como potencia exportadora desde el año 2010. Sobrepasó China a Estados Unidos como potencia exportadora. Y como potencia manufacturera, China también sobrepasó a Estados Unidos cerca del año 2008, quedando de primero China y de segundo Estados Unidos como potencia manufactureras mundiales.
China ha hecho un gran esfuerzo en la educación. En general, los países asiáticos hacen esfuerzo en educación. Los primeros fueron los nuevos países. Primero fue Japón con la revolución educativa del emperador Meiji a finales del siglo antepasado, que le dio gran valor, pues, donde se inició la gran transformación de Japón. Y después los nuevos países industrializados, Taiwán, Hong Kong, Singapur, sacrificaron 2 generaciones. O sea que casi que un grandísimo porcentaje del PIB lo dedicaron a la educación, sacrificaron 2 generaciones, y por eso fue el gran desarrollo que tuvieron a partir de ese momento. China está haciendo un gran esfuerzo y vemos cómo del 2003 al 2010 casi que duplicó el número de universidades. Todavía pues, desafortunadamente China no tiene ninguna universidad entre las 50 primeras del mundo, pero se ve el esfuerzo que está haciendo desde el 2003 hasta el 2010, duplicando su educación universitaria. Aquí no figura, la anterior negra, no figura Estados Unidos, porque esto está hasta este rango, pero Estados Unidos tiene 154 universidades top, por uno figura que es el país número 1, ya los otros sí figuran aquí que están dentro del margen de la gráfica. Un gran problema que tiene China, del que estamos hablando, e India más tarde, pero aquí mencionemos a los dos simultáneamente, es la degradación de los recursos naturales, que es impresionante. La degradación de los recursos naturales le cuesta a estos países aproximadamente el 9% de su ingreso nacional bruto, que es una bestialidad. Ellos están haciendo grandes esfuerzos. El primer ministro chino dijo que el crecimiento no debe tener como precio la degradación del medio ambiente. La inversión global en energías renovables creció un 32%, o sea que son conscientes del problema y están haciendo grandes esfuerzos. Entonces, por eso crecieron la inversión en energías renovables un 32% a lo largo del año 2010, hasta alcanzar un récord de 212.000 millones de dólares. Nadie supera a China en este sector. Aún siendo el mayor inversor en energías renovables, todavía se enfrenta al reto de cerrar sus múltiples plantas de energía que emplean carbón como combustible y que resultan muy contaminantes. China todavía abre una planta energética a base de carbón cada semana. El programa chino es enorme, da subsidios a diferentes niveles, desde el nacional al local, para ayudar a que la industria de la energía limpia experimente un verdadero despegue. En 2010 superó a Estados Unidos como mayor productor de energía eólica. Algunos expertos llegan incluso a advertir que el mundo podría cambiar su dependencia del petróleo árabe por una necesidad de paneles solares y aerogeneradores chinos. En Japón, que antes era muy líder en la energía eólica, y España también, ahora China ha tomado el liderazgo a nivel mundial en esa energía. En China venderán aire en lata para luchar contra la contaminación ambiental. El aire será recolectado de las regiones chinas en las que haya menos polución. Las estadísticas oficiales admiten que el área costera, que era desarrollada, del este chino, que concentra el 27% de la población, muestra una concentración 2 a 4 veces superior al nivel de partículas PM2.5, considerado saludable por la Organización Mundial de la Salud. ¿Se imaginan los problemas de salud que tiene esto? Instituciones extranjeras independientes revelaron que las lecturas de los niveles de contaminación por parte del gobierno chino no incluían las partículas de un diámetro inferior a 2.5 micras. Vemos que el gran problema que tiene China e India también en la degradación. China creció un 10.7% promedio entre el 2003 y el 2011. La costa este concentra el 27% de la población, como le dije ahora, y el 43% del PIB nacional. Es la costa donde están los principales puertos
y muy cerca está Shanghái también ahí, y es la zona que más se ha desarrollado y donde hay 350 millones de personas. La inversión extranjera directa descendió un 3% entre enero y julio de este año 2012. ¿Y por qué disminuyó? Por el aumento en sus costos de producción y de mano de obra. O sea que China ya empieza a incrementar sus costos de producción y de mano de obra, inclusive hasta huelgas han habido en las fábricas con inversión extranjera, por violación a la propiedad intelectual y por dificultades para rentar y comprar terrenos. Esos tres aspectos hicieron que en el primer semestre de este año rebajara la inversión extranjera directa en China. Muchas multinacionales con interés de establecerse en China no han podido ni rentar ni comprar terrenos. Entonces son inversiones que se pierden y se van para otros países. China tiene inmensas reservas internacionales, 3.18 billones de dólares en el 2011. Durante la crisis del 2008, China inundó su economía con liquidez y así pudo mantener el crecimiento. Su plan es convertirse en una economía industrial avanzada para el año 2050. Ha brindado riqueza, pero no calidad de vida. En el 2012, su producción de acero disminuirá por primera vez en 31 años, pero seguirá siendo el número 1 en el mundo, con un 50% de la producción mundial de acero. Y para contrarrestar estos problemas de la inversión extranjera, está creando incentivos fiscales que rebajarán el impuesto a los dividendos y a las utilidades que las empresas extranjeras giran al exterior. Lo están haciendo con miras a ver si con estas medidas pueden aumentar la inversión extranjera directa. A pesar de los indicadores que hemos visto que son muy positivos, vemos que todavía China sigue siendo un país en vía de desarrollo. Su PIB total es el número 1 del mundo, pero per cápita es únicamente $5.432 en el 2011, lo que hace que sea todavía un país en desarrollo. No tiene universidades entre las mejores 50 del mundo, como lo mencionamos ahora. Su capacidad innovadora depende fundamentalmente de la importación de tecnología. Además, no hay democracia y muy pocas personas dirigen el país. Tampoco hay libertad de prensa, ni de expresión, ni libertad política. ¿Que será una potencia mundial? En Asia sí ejerce una influencia política, económica y militar. Fuera de esta zona solamente es una influencia económica. Los orientales tienen una cualidad muy grande, diría yo, que aunque no tengan relaciones políticas ni diplomáticas un país con otro, sí tienen muy buenas relaciones económicas. Separan totalmente la parte política de la parte económica. Entonces, los países orientales normalmente, aunque no tengan mucha relación política con otro país, como economías se siguen moviendo sin ningún problema. A nivel político, los chinos no saben o saben muy poco del Medio Oriente. Ellos no entienden el problema y lo reconocen y no tienen capacidad militar para participar en los conflictos del Medio Oriente. La imagen de China como poder global es distinta a la realidad de China. Ellos no tienen consenso de cómo actuar como poder global. A pesar de haber sido un poder muchos cientos de años atrás, perdieron esa capacidad de manejar el poder global y ahora no la tienen. Han postergado por 10 años las reformas económicas. Problemas muy graves que muestran que son un país en vía de desarrollo. La rivalidad entre China y Estados Unidos se expresa solo en lo político, porque en lo económico los chinos han abrazado agresivamente desde hace más de 3 décadas una filosofía de libre mercado que les ha permitido mantener elevados niveles de crecimiento. En estas 3 décadas los chinos han acogido capitales, empresas y métodos industriales occidentales para crear una enorme maquinaria de producción destinada fundamentalmente a la exportación y en menor medida a satisfacer la demanda de la cada vez más comunista sociedad china. La prosperidad económica china
a la par que aumentó su poder y prestigio internacional, intensificó la interdependencia bilateral. Hoy China, como le decía el doctor Nicanor, es el segundo proveedor comercial de Estados Unidos y el mayor acreedor de la deuda pública de ese país. Por lo tanto, su capacidad de exportación como su salud financiera están atadas a la recuperación de la todavía primera economía mundial, Estados Unidos. El vicecanciller chino, Cui Taincai, dijo que su país quiere que Washington le asegure la salud de sus activos financieros, bonos y otros papeles que para 2010 alcanzaban los 907.000 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento del Estado. Esa es la inversión que tiene China dentro de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. China, mencionar algo, y es que China ayuda al sector exportador depreciando el yuan, porque tiene presiones muy grandes en todo el mundo, porque su moneda ha permanecido muy revaluada. Entonces, todo el mundo, especialmente Estados Unidos, le pide que deprecie el yuan con respecto al dólar. El yuan ha caído durante este año un 1.1% frente al dólar, después de subir 4.7% en el 2011. Esto está encendiendo el debate en Estados Unidos, quien ha presionado a China para que reevalúe su moneda. Es un debate permanente que lleva muchos años, pero la política china ha hecho muy pocos cambios con respecto a su moneda. Veamos ahora Japón, los indicadores más importantes de Japón. En este gráfico, no la veía. Hay una frase muy importante del actual asesor del presidente Obama para asuntos de Japón, a quien conocimos en mayo pasado en un curso en la Universidad de Johns Hopkins, y él dice, el profesor Ken Calder, el cielo japonés está un poco nublado, pero no está lloviendo, pero al mismo tiempo tiene un poco de azul en el horizonte. Eso quiere decir que a pesar de los problemas que tiene Japón, pues se ve, y lo vamos a ver a continuación, signos de recuperación importantes para no perder su poderío a nivel mundial. Este es el castillo, el templo, llamado Pabellón Dorada, que en japonés es Kinkakuji, el Pabellón Dorado de Tokio. Tiene más de 600 años de construido y es un patrimonio de la humanidad. Lo más importante es que todo lo que ustedes ven en dorado es la minilla de oro y viene desde 600 años atrás. Es muy visitado por todos los turistas y por los mismos japoneses permanentemente. Veremos ahora el Japón de la posguerra. Vemos cómo la economía se desarrolló a partir, saben que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó hecho pedazos. Y a partir de esos pedazos, de esos residuos, de esa infraestructura industrial que de por sí ya era importante, que fue destruida por la Segunda Guerra Mundial, por grandes bombardeos pues, de todas las ciudades. Nosotros conocemos fundamentalmente el de Hiroshima y el de Nagasaki, pero todas las ciudades fueron bombardeadas. La única ciudad que no fue bombardeada, por respeto a la humanidad y al patrimonio, fue Kioto, porque Kioto, pues, comparándolo, pues, pero conservando las diferencias, es un Popayán, una ciudad antigua, muy bonita, y los aliados nunca, Estados Unidos nunca quiso tocar a Kioto. Fue la única ciudad de Japón que no fue bombardeada. Entonces, de esos destrozos, después de la Segunda Guerra Mundial, vino el desarrollo de la posguerra. Vino cuando el general MacArthur intervino allá en nombre de los gobiernos aliados, y cuando terminó la ocupación, en el año 1952, el consumo per cápita de Japón representaba apenas una quinta parte del de Estados Unidos. Y vemos cómo ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto de Japón. En la década de los 60 fue el 10%, en la época de los 70 el 5%, en los 80 el 4%. En los 90 ocurrió la burbuja
no tanto financiera, sino por la burbuja de la construcción. Llegó a tal extremo, no sé, más adelante lo digo, sí, llegó a tal extremo que el Palacio Imperial, donde vive el emperador de Japón, costaba más que todo el estado de California. Esa fue la época de los 90 que quedó, pues, no tuvo crecimiento cero. En el 2005, 2008, 2006, 2002, 2.2, 2007, 2.2, 2008, 1. La crisis del año 2009, menos 5.5, y ya viene la recuperación en el 2010. Viene en el 11 el desastre del tsunami, que no tuvo crecimiento, y veremos más adelante cómo la capacidad de recuperación, así como se recuperaron de la Segunda Guerra Mundial y de la burbuja de los años 90, cómo se han venido recuperando del terremoto tsunami del año pasado. Ya en el 2012 crecieron 2.5 y se espera para este año un 2.3, según datos precisamente de esta semana. Contra todas las expectativas, aquí vemos un dato muy importante y es el endeudamiento de los países ricos. Para el caso de Japón vemos, este es el total de la deuda, el de los hogares, de los negocios y del sector financiero y la del gobierno. Se ve muy alta, pero la particularidad más importante de esa deuda es que no tienen un solo dólar de deuda con el exterior. Toda la deuda es interna. Esta deuda que es muy grande, que era el gobierno, es como los test nuestros, pero inclusive muchísimos extranjeros van a Japón a comprar esta deuda porque consideran que Japón, a pesar de los problemas que se dice, que de pronto vienen, tienen confianza en la situación económica de Japón y hay mucha inversión en esto y llevamos test japoneses. Esto es el sector financiero y este es el sector de los hogares. Vea el caso del Reino Unido, una deuda supremamente grande, el caso de Corea, que también tiene una buena participación de su deuda. Contra todas las expectativas, la altamente endeudada economía nipona crece más del esperado, como acabamos de mencionar ahora, gracias al impulso de sus exportaciones y el consumo interno. Es muy importante que creemos normalmente en Occidente que el desarrollo y el crecimiento de Japón está fundamentado en las exportaciones. Sí, son importantes, pero lo más importante en Japón es el consumo interno. Sus exportaciones totales crecieron un 7.9% en abril y 9.3% en mayo, pese a que sus ventas en China descendieron un 5.7% en el periodo enero a junio de este año. El crecimiento de toda la economía, por su parte, fue revisado al alza, esperándose que termine, como mencionamos, en 2.3% en marzo del 2003, que es cuando termina el año fiscal de ellos. En junio fue el drástico salto, en la opinión de los ejecutivos, de las 100 empresas más importantes del país. Hay una encuesta que hace muy famosa el periódico Asahi Shimbun, y el 76% de ellos, casi el doble de hace año y medio, aseguraron que el clima de negocios está mejorando, basados en el crecimiento del consumo interno y las ganancias corporativas sólidas. Un factor que hace que un país vaya hacia el desarrollo, sea desarrollado, sea potencia, es su inversión en ciencia y tecnología. Vemos en este cuadro cómo la inversión en ciencia y tecnología en el mundo, 700.000 millones, y de eso vemos los porcentajes. Estados Unidos, el 36.4%, la Unión Europea con 25.20% y Japón con el 15.20%. Estos tres países, Estados Unidos, Europa y Japón, tienen el 76.8% de la inversión en ciencia y tecnología de todo el mundo. Y Estados Unidos y Japón solos tienen más de la mitad, el 51.6%. Esta inversión hacen a un continente o a un país o a una región, la hacen mucho más importante por la ciencia que genera esa inversión en cada uno de los países y para el mundo.
¿Qué está frenando a Japón? La potencialidad de Japón ha sido subestimada. En muchos países que todavía, o muchas personas que no conocen muy bien la cultura oriental, siempre subestiman un poco la potencialidad de Japón. Hasta los años 90 crecía rápidamente como nación industrializada y tenía el 15% del PIB mundial. Los altos precios de la finca raíz, como mencioné ahora, en la década del 90, en ese momento el valor del Palacio Imperial era equivalente al estado de California. Los bancos apoyaban la especulación con la finca raíz y colapsaron las inversiones, se incrementó la deuda y no lo reconocieron. Escondían, en esa época los bancos escondían lo que debían, hasta que tuvieron que abrir, fusionarse y volver a renacer el sistema financiero japonés. Los años 90 fue la época perdida, hasta que llegó el primer ministro Koizumi, que nos tocó cuando nosotros éramos embajadores de Japón, nos tocó todo el periodo de él, fue un gran primer ministro y fue el que resolvió el problema definitivamente y salió Japón de esa recesión y empezó a crecer nuevamente. La parte demográfica de Japón es importante resaltar porque los mayores de 65 años, la fuerza laboral son 86 millones en el 90 y en el 2007 eran 83, en 1990 86 y en el 2007 83. Entonces vemos cómo la fuerza laboral se ha venido disminuyendo. Primero porque la vejez saca a la gente de la fuerza laboral y la tasa de fecundidad, la tasa de crecimiento de la población es mínima. Las mujeres no se quieren casar, no quieren tener hijos, los hombres no encuentran esposa, entonces tienen que salir al exterior a buscar la esposa en Filipinas, en Vietnam, en Colombia. Entonces eso hace que la población se vaya envejeciendo y que haya menos y la falta de niños, que la población, la fuerza laboral disminuya. Los mayores de 65 años, en el 90 eran el 12% de su población y pasó al 23% en el año 2010. Vemos cómo ha aumentado sustancialmente los mayores de 65 años. Y los mayores de 100 años eran 11.000 en el 2002 y ya en el 2012, 10 años después, llegan a 36.000. Es el país del mundo que más personas tiene con más de 100 años. Innovación o adaptación. Los sectores de la electrónica y de alta tecnología, que derivó en productos de consumo diario, fueron pilares principales que impulsaron el crecimiento y expansión de la economía japonesa en la época de la posguerra. Durante este tiempo, las firmas japonesas se especializaron en la manufactura de productos de consumo, como televisores, radios, estéreos y posteriormente videocámara, Walkman, entre otros dispositivos de producción masiva. No obstante, la intensa y creciente competencia global provocó la reducción de los precios de los bienes electrónicos, lo que también redujo significativamente los márgenes de ganancias de las firmas que manufacturaban dichos productos. Ante este escenario, las firmas japonesas se han dado cuenta de que no podrán sobrevivir en el mercado internacional produciendo artículos de consumo final, como los mencionados anteriormente, televisores, teléfonos inteligentes, computadores personales, por lo que ahora enfocan sus esfuerzos en el desarrollo e innovación de sus tecnologías, en áreas como las baterías, energías renovables y los dispositivos médicos. Es importante notar que salieron de toda la industria, que ya no era competitiva, porque llegó Corea y llegó China a competir con televisores, todos los elementos que les dije ahora. Ellos suspendieron esa producción y se dedicaron a productos de mayor tecnología. Uno de los productos de mayor tecnología es los productos que están diseñando como robots y artículos para cuidar la salud, en vista de cada día hay más ancianos, y están siendo muy innovadores y en eso no tienen competencia. Aumentó el déficit comercial por mayores importaciones de petróleo. Después del tsunami, el 90%, Japón no tiene petróleo ni tiene gas, tiene que importar esto para poder tener energía para todo el país.
y con el tsunami tuvieron que apagar todas las plantas nucleares, entonces tuvieron que aumentar sustancialmente sus exportaciones de petróleo y gas natural, y eso hizo que el déficit aumentara y además las menores exportaciones por la crisis de Europa y de China, que mencionamos ahora, que ha rebajado sus compras a Japón. Y tuvieron que cerrar las plantas nucleares, aunque ahora ya empezaron a abrir una o dos, ya con niveles de seguridad muchísimo más altos. Entre las fortalezas que tiene Japón está su organización, la organización japonesa, que es muy conocida a nivel mundial, la organización de sus empresas, su fuerza laboral, que es muy eficiente, muy disciplinada, y su cultura milenaria, que tiene mucho origen también en la cultura china, especialmente de Confucio, y eso hace que sea una cultura muy especial. La ubicación geográfica de Japón, que es muy cercana a China, que es su principal el socio comercial, el crecimiento del Asia Oriental, donde han trasladado muchas plantas de producción intensivas en mano de obra de Japón a esos países donde la mano de obra es más barata, y dejar en Japón lo que sea tecnología y que no sea de mucha mano de obra. La sofisticación japonesa en componentes electrónicos de alta tecnología que solo ellos producen. El mundo no se había dado cuenta exactamente de la magnitud de este problema hasta que ocurrió el tsunami. En la zona del tsunami, que es un área industrial de pequeños empresarios, de pequeñas compañías, pero muy especializadas en determinados productos. Después del tsunami, el gobierno japonés incrementó muchísimo el gasto público en infraestructura para la reconstrucción. Aumentó un 5.4% en el primer trimestre. Ustedes recuerdan la noticia en la televisión que reconstruían una carretera de 15 kilómetros en cuestión de días, con una capacidad impresionante, y además porque le inyectaron dinero para mejorar la infraestructura que se había dañado. En Internet pueden ver lo que era antes y el después hoy, cómo ha cambiado y cómo fue de rápida esa reconstrucción. El 5.1% creció la economía en el primer trimestre del 2012. Ha habido unos cambios importantes en la política de energía, especialmente en la parte de energía solar. Y ahora enfocan sus esfuerzos en el desarrollo e innovación de sus tecnologías en áreas como las energías renovables y los dispositivos médicos. Char y Panasonic están incursionando fuertemente en este sector de energías limpias. Y hay unas disposiciones gubernamentales nuevas para para incentivar la energía solar en Japón, aunque la energía solar en Japón se ha venido utilizando desde hace muchos años. Yo recuerdo desde la época de los 70, la mayor parte de los hogares, los que tenían casa independiente, tenían energía solar para calentar el agua. Pero después con la energía nuclear, pues bajó ahora ese interés, pero con el problema actual que tuvieron, entonces el gobierno está incentivando fuertemente la producción de energía solar. El intento de liberarse de su dependencia de la energía nuclear podría convertir al archipiélago en el segundo mercado mundial para la energía solar, tras la entrada en vigencia de una tarifa preferencial para la electricidad producida de esta forma. De los primeros países del mundo que empezó a utilizar esta energía solar fue Japón, precisamente con los calentadores de agua. Y, como mencionaba ahora, el desarrollo de los dispositivos médicos. Sony se ha metido de lleno al desarrollo de los dispositivos médicos. Su mercado global se estima que crecerá un 28% en los próximos 5 años. Son líderes en el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos. Toyota ha sido la marca líder en el desarrollo de estos vehículos que consumen mucho menos energía, contaminan mucho menos el ambiente y son líderes en eso. Panasonic se está dejando todo el negocio de los electrodomésticos y se está afianzando en la producción de baterías recargables. Cada día
los automóviles, las motocicletas, las bicicletas van a necesitar baterías recargables y las que hay actualmente, que son, las baterías de plomo contaminan y eso no se puede mejorar. Las baterías de litio todavía tienen el problema de que la carga dura muy poco. Entonces hay grandes desarrollos por Panasonic para baterías de más larga duración. Entonces van a dedicar todos sus esfuerzos y su dinero en ciencia y tecnología a desarrollar baterías mucho más eficientes para su